de las crisis internas en el gabinete de Macri, el anuncio que hizo Pradegay, la advertencia de Sturzenegger de haber planchado el índice inflacionario. Digo, ¿cómo ven los devenires, digo, del contexto macroeconómico que viene asolando a la Argentina, esta recesión, digo, este estancamiento, esta recesión con inflación, ¿no? Esta inflación que hay hoy en la Argentina y las crisis internas del gabinete económico? Sí, mira, ahí, además de ese estancamiento enorme que es casi una depresión, porque hay actividades que están haciendo más del 10%, la construcción, por ejemplo, está teniendo una caída muy significativa y muy difícil de revertir, que nosotros nos imaginábamos que podía pasar esto, ¿no? Que la idea del gobierno liberal iba a ser planchar el salario, planchar la actividad económica para generar una nueva correlación de fuerza y cambiar y también bajar la inflación. Digamos, ahora lo que estamos viendo es que están todas las cuestiones negativas y ninguna de las que son positivas, ni siquiera para el pueblo, sino en términos de que cierren los números. Viste esta famosa frase de que a ellos los números los cierran con la gente afuera, pero últimamente ni siquiera están cerrando los números. Sí, claro. Porque vos tenés que el déficit fiscal es 4 veces superior al del año pasado. En el mes de mayo, 4 veces más el déficit fiscal que el que teníamos el año pasado, digamos. Y eso que hubo ajustes, eso que hubo despidos, a pesar de todo eso, el déficit fiscal aumenta en vez de bajar. El déficit fiscal, la política de blanqueo que lanzaron fue un completo fracaso. El blanqueo de capitales recién empiezan a ingresar un puñadito de divisas en este último mes, pero no ha generado en las cuentas, en la expectativa, ¿no? Digo que la liquidación de los agroexportadores bajó también en los últimos 2 meses, con lo cual empiezan a flaquear en términos de divisa. El fenómeno de endeudamiento que ellos pensaban, nos hicieron creer que yéndole a correr a billetazos a los buitres iba a abrir un mundo de oportunidades en términos de endeudamiento externo, y terminaron contrayendo deuda al mismo interés que se contrajo en el ciclo anterior. En alguna medida, ¿anticipa esto los tiempos de una crisis en términos económicos para el gobierno del neoliberalismo? Yo creo que hay que verlo con mucho detenimiento, porque el miedo que teníamos nosotros es que generaran como el menemismo en el año 91, 92 y 93, cierto veranito para los sectores medios altos, pero no se está viendo eso, digamos. El endeudamiento externo aumentó el 10%, o sea, debemos 10% más que lo que debíamos el año pasado, sin que se vea absolutamente ningún tipo de movimiento en ningún sector. Todo lo que ellos están tomando de deuda, como decías vos, a una tasa altísima, es para fuga de capitales, digamos, no hay nada de inversión, y esto va a generar un escenario complejo para el año que viene, porque ellos tienen 2 opciones: tomar una decisión clasista, digamos, inmolarse en la política, y el año que viene ir por el ajuste fiscal violento que les permita reducir el déficit fiscal a costa de despidos, de achique de programas, de forma muy violenta, más violenta que este año, frenar todavía más las paritarias y que los precios le ganen más brutalmente a la inflación que lo que lo hicieron este año, para que por lo menos le cierre en términos macroeconómicos liberales el esquema. Pero con eso se aseguran que pierden las elecciones por escándalo, porque es un programa que aumentaría muchísimo más que lo que hicieron este año la pobreza y el desempleo. Esa sería la salida clasista. La otra es una salida política, que traten de generar algún tipo de movimiento del mercado interno. Buenas noches, Cristian. Nicolás te saluda. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y pensando esto que venís diciendo, el punto quizás central de la agenda de gobierno que tienen las corporaciones económicas y el capital concentrado es llevar la desocupación a 2 dígitos para poder planchar las paritarias y también tirar el salario por el piso. ¿Qué respuesta cree que debe tener el movimiento obrero, las organizaciones sindicales, para que esto no sea, para que el salario no vuelva a ser una variable de ajuste para el gobierno nacional? Sí, hay 2 planos del análisis.
Una es ver lo que pasó este año. ¿Se acuerdan que a principio de año Pradgay decía que la inflación iba a ser del 25 y que las paritarias tenían que ser cerrar en ese número? La inflación fue de arriba del 40%, pero ningún sindicato cerró por menos del 30%. Entonces perdimos un 10% del poder adquisitivo, pero ya los gremios están planteando la posibilidad de reapertura de paritarias, o sea que la puja distributiva la perdimos, pero no la perdimos por goleada y no está cerrada la disputa distributiva, digamos. Me parece que el poder que tienen los gremios, eso siempre lo dice Carlos Tomada, el poder, el capital enorme que tienen los trabajadores a partir de la fortaleza del movimiento obrero, a pesar de todas las contradicciones que pueda tener, es grande y hace que no puedan cerrar en esa puja. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que es importante ver lo que va a pasar con los que no tienen ese poder de representación, que son los trabajadores de la economía popular, que están construyendo a partir de la CETEP su propio gremio, que me parece que son los que van a sufrir más la transferencia de ingresos, porque no van a tener ese poder para generar las paritarias y para discutir el salario. Digamos, yo creo que ellos tienen claramente esa vocación. Si uno se pone a ver en términos históricos, en el año 76 la dictadura militar en un año hizo que el poder adquisitivo cayera un 35%. Digamos, eso solamente se puede hacer en dictadura, y solamente se puede hacer sin paritarias y movimiento obrero. Digamos, ya el 10% que lograron este año es muy fuerte y genera el malestar y la movilización que estamos viendo. Es impensado que puedan volver a esos niveles. Pero lo que está pasando es, como no le cierra en este nivel de salario, es que la puja distributiva continúa y no le cierra, digamos, no le cierra ni políticamente ni económicamente un modelo que no lo pueden ganar, la policía no la pueden definir, y por lo tanto genera todavía más inestabilidad, digamos. Totalmente, y parece que el presidente no recuerda de que hubo acuerdos salariales que cerraron por 6 meses solamente, y que septiembre, octubre y noviembre deben volver a discutirse las paritarias de algunos sindicatos, por lo menos UTEDI, Comercio, Mineros, Gráfico, Plástico, Súter, cerraron por 6 meses y tienen que volver a abrirse la negociación paritaria. De eso, evidentemente, no lo tiene registrado Macri, porque, digo, la entrevista que le hicieron ayer, y él diciendo, no, paritaria ya no vamos a abrir porque la inflación viene a la baja, no, ahí... Hay acuerdos que respetar y hay países que se tienen que volver a abrir. No, claro, digamos, además me parece que él, por más burócrata y por más conciliador que sean los dirigentes sindicales, la estructura sindical argentina y la competencia que le generaría a un gremio cerrar paritarias muy por debajo del resto de los gremios, lo hace inviable, digamos, ni el Nuevo Venegas ni Barrio Nuevo se prestarían a que sus gremios queden muy debajo del resto, porque los expone, digamos, expone su poder. El burócrata, digamos, no se va a inmolar por Macri, digamos, porque lo único que le importa es su puesto. Entonces, ahí tienen un conflicto importante, y me parece que hay que verlo, digamos, y ver cómo lo resuelven, cómo logran estabilizar un sistema que es inviable en democracia, y que ellos me parece que todavía no terminan de ver qué es lo que tienen que hacer. Si aflojan en sus intereses generales y tratan de generar gobernabilidad y generar algún nivel de reapertura del mercado interno para poder pasar las elecciones del año que viene, o si profundizan quemando las naves. Yo me acuerdo que Fernando lo planteaba a principio de año, que el gobierno se dividía entre neoliberales y saqueadores. Hay que ver que esa disputa que sigue estando dentro del gabinete, cómo se resuelve. Si los saqueadores no le importa nada, digamos, pueden quemar la nave en 6 meses, total, haciendo una transferencia de ingresos fuerte, ellos aseguran por mucho tiempo, porque vos fíjate que en este año la desocupación ya alcanzó los niveles del año 2006. En 8 meses nos hicieron retroceder lo que avanzamos en 10 años. Entonces, digamos, hay un sector que piensa en eso, dice, nosotros hacemos una transferencia de recursos brutal, perdemos la política, pero ¿qué nos importa si total ya tenemos... Y después que gobierne otro. Claro, y que gobierne en un país incendiado, digamos, porque para retroceder es fácil, digamos, avanzar es mucho más lento y mucho más difícil.
Vos recién hablabas del retroceso que se verifica en el índice de desocupación. Vamos a sacarlo un poco de los grandes números y de las variables macroeconómicas. Vos sos de Mar del Plata, digo, y tienen el triste ranking de encabezar, digo, junto con Rosario y con el Gran Córdoba, los índices de desocupación nacionales. ¿En qué se refleja en la cotidianidad de la vida en Mar del Plata? ¿En qué se refleja la caída de algunos sectores productivos y en qué se refleja este índice de desocupación? Mira, Mar del Plata en este momento es una ciudad apagada, digamos, una ciudad que recién venía a mi casa y no se ve movimiento en la calle, digamos, hay muchos comercios que están cerrando, digamos, hay un nivel de conflictividad latente que es enorme, digamos, bien decías vos, Mar del Plata tiene 11,6% de desocupación y tiene 15,5% de subocupación. Sí. Digamos, y encima tiene un 35% de gente que tiene que trabaja en negro. Y eso es un polvorín, digamos. Mar del Plata es un lugar que uno se pregunta cómo no explota, digamos, una ciudad que tiene estos índices enormes y además que sufrió un deterioro tan vertical y tan violento y tan rápido. Nosotros lo que estamos viendo es un aumento fuerte de la informalidad, hay mucha gente, y eso se ve también en Buenos Aires, la vuelta de los cartoneros, ya 2 por cuadra, digamos, se ve mucho eso. Ahí hay compañeros que están trabajando con la cooperativa de Argentina Trabaja, y los mismos compañeros cuentan que de hacer changas o de generar alguna expectativa de trabajo cooperativo, están volviendo al basural, volviendo al reciclado de las peores condiciones, digamos, la deposición, el lugar de deposición de los residuos, que hay gente que cayó, digamos, que estaba apenas arriba de la norma y que cayó. Eso por digamos... Estaba atada del hilo, ¿no? Venía atada del hilo, ¿no? Venía, claro, venía... Parte de lo que nos quedó pendiente también. Tal cual, digamos, era gente a la cual... viste, con esta forma que habíamos planteado de inclusión, que estaban incluidos de la puertita, digamos, claro. Estaban incluidos ahí colgado del borde, viste, como en el bondi, sí, colgado del pasamano, y el primer cimbronazo se lo llevó puesto. Pero después vos tenés un sector enorme del comercio en Mar del Plata. Imagino que también con la caída del consumo interno y con la liberalización de las importaciones, el rubro textil por un lado, pero también el puerto debe estar en un planchado bastante importante. Es un nivel son las dos de las actividades que más cayeron en el país, y la construcción, que en Mar del Plata es también uno de los principales. Sí, claro. Sobre esos tres lugares asienta parte de la vitalidad económica o lo que le puede dar un sentido de productivo a Mar del Plata mucho más profundo, y me imagino que en este tiempo debe estar sufriendo coletazo fuerte de la medida económica. Es muy fuerte. Y después el otro sector que te decía es el tema del comercio. Nosotros tuvimos una temporada de verano y de vacaciones de invierno que desde el 2002 que no se veía en la ciudad, y que generó que, bueno, un montón de gente no pudiera generar la changa de temporada, comercios que están cerrando en forma que es muy clara, muy evidente, digamos. Yo creo que y lo que estamos viendo incluso con los sectores que apoyaron, porque Mar del Plata fue una de las ciudades donde el macrismo obtuvo mejores resultados electorales, en que después, digamos, van construyendo algún relato para poder explicar, pero no hay nadie que no vea el deterioro y que no se dé cuenta de que está parado, digamos. No hay defensores del momento, digamos. Hay algunos que lo pueden generar algún relato de la pesada herencia o mantener una esperanza digamos, poco racional en que este rumbo pueda conducir a otro lado que a la profundización de la crisis. Pero es generalizado, digamos, la sensación de que el país está peor que antes, está paralizado, y que no se ve esa luz famosa que hablaba Michetti al final del túnel, no se ve, no la ve nadie. Lejísimo de eso.
Cristian Bassano, vamos a estar el jueves ahí en la Facultad de Ciencias Sociales, yo presentando el libro. El viernes, perdóname, el viernes. Sí, el viernes a las 6 de la tarde en las Facultades Sociales vamos a estar haciendo con la agrupación, con Descamisado y con la agrupación Cuyen, pero también con otras instituciones que están acompañando, con la agrupación Celeste y Blanca de provincia y la Azul de capital, el Colegio de Trabajadores Sociales, con el Centro Nueva Tierra y con la Facultad de Trabajo, con la carrera de Trabajo Social. Vamos a estar presentando el libro, que tiene un nombre muy largo, que es Paradigmas en disputa de la política social argentina, pero donde discutimos... Y también de bajada, como si te fuera poco. Claro, de la asignación del plan trabajar a la asignación universal por hijo, que es un libro donde queremos discutir un poquito las políticas sociales que implementó el kirchnerismo, los límites y las potencialidades que tuvo, y sobre todo contraponerlo con la lógica neoliberal. Vos fíjate que ya en 8 meses ya el macrismo no renovó la inclusión jubilatoria, y por lo tanto vos tenés toda una generación de adultos mayores que no van a tener PAMI, que no van a tener medicamento al 100%, que van a tener un 80% de la jubilación mínima, y que por lo tanto en términos académicos le cagaron la vida. Hay un montón de gente a la cual con una sola medida le cagaron la vejez, digamos, porque la ponen a ganar 3.800 pesos que le va a alcanzar para comprar los medicamentos y subsistir hasta la mitad del mes, porque más que eso no se puede. Y me parece que está bueno poder pensarlo, poder analizarlo, y sobre todo que nos sirva de excusa para pensar en qué sistema de seguridad social y qué políticas sociales tienen que servir para un modelo nacional y popular que no solamente recupere los derechos que conquistamos en el tiempo que pasó, sino que nos permitan proponer nuevos sueños a nuestro pueblo en función de avanzar más todavía. Bien, entonces el viernes 9 de septiembre, vamos a decirlo bien, viernes 9 de septiembre en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, ahí en Santiago del Estero 1029.